Nos encontramos con el doctor Zapicán Mateauda. Y si bien a veces comparar no es bueno, en este momento en que la pandemia del COVID-19 siempre nos referencia a cuántos casos se dan en Brasil, cuántos casos se dan en Uruguay y cuántos casos se dan en Argentina, es hora entonces tal vez de hablar qué características tienen, por ejemplo, el sistema sanitario argentino respecto al uruguayo, dado que usted, doctor, ha participado y está involucrado primero en el uruguayo y posteriormente en el argentino, ¿es así? Sí, tal cual, hace muchos años, desde el año más o menos 1985, yo estoy relacionado en Argentina, incluso más, me he jubilado, pero sigo trabajando en Argentina porque la legislación argentina permite jubilarte y seguir trabajando, cosa que acá no te permite. Y bueno, y el sistema sanitario de Argentina y Uruguay son distintos, no son similares. Eh, Yo ejerzo la dirección médica de unas empresas que están en San Justo, que se llama Medic, donde hay varios médicos, 200 médicos, tengo coordinadores médicos, y atendemos distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Partidos le llaman allá, partido de La Matanza, partido de Morón, partido 3 de Febrero, partido de Caseros, Aedo. Llegamos, tenemos contrato con el Estado con respecto a lo que se llaman los servicios médicos de urgencia, el SAME que se llama, y en realidad llegamos a un más o menos un promedio de, no de atención, pero sí de personas que llegamos a atender, es decir, cerca de 6 millones de personas, el área que cubrimos nosotros, ¿verdad? Y el sistema de salud allá es distinto que acá. Acá, por ejemplo, la salud está brindada en dos maneras, ¿verdad? Una la que brinda el Estado, que todos conocemos, y otra, y la salud privada que venden, que hacen los médicos en su consultorio, yo atiendo en mi consultorio, y las que brindan las instituciones de medicina colectivizada. Medicina colectivizada, mal llamada mutualistas, porque mutualistas incluso dicen los políticos cuando hablan se refieren a mutualistas, ¿sí? Es mal llamada mutualistas, en donde el Estado juega un aporte muy importante porque le da las cápitas y le paga las cápitas. Quiere decir que depende en gran parte del Estado, ¿verdad? Estas instituciones, no sé si voy muy rápido, de medicina colectivizada, mal llamadas mutualistas, están divididas en más o menos tres grupos, ¿verdad? Aquellas en donde los propietarios del sistema son del sistema, o sea, de la institución de medicina colectivizada, son los usuarios, esas son las verdaderas mutualistas. Y en Uruguay hay dos o tres, por decirte una, la española y Casa de Galicia. Las otras son instituciones de medicina colectiva, en donde los propietarios o son cooperativas o son instituciones donde los médicos son los propietarios. Esos actúan mediante afiliaciones ¿eh? propias ¿eh? y afiliaciones que le aporta el Estado mediante DICE. Lamentablemente, es decir, estas instituciones de medicina colectivizada, cuando se hizo la reforma de salud, no se modificaron y eh, una cosa que quiero contarte, porque la gente no sabe, porque tampoco se investiga, porque tampoco interesa, eh, son instituciones que están catalogadas sin fines de lucro. Sin embargo, tienen mucho lucro. Están catalogadas sin fines de lucro y por ser catalogadas sin fines de lucro, con evidentemente con todo el apoyo de la plana política, etcétera, etcétera, no pagan el aporte patronal al BPS. Están exoneradas.
del aporte patronal al BPS, lo que significa una tremenda defraudación al Estado, ¿eh? Porque nadie puede creer que estas instituciones, en el caso de la institución local de Paysandú, sea una institución sin fines de lucro. Son instituciones que deberían pagar el aporte patronal, pero el Estado es obsecuente y permite, es decir, por muchos años, casi de su fundación, están haciendo, pienso yo, un fraude al Estado no pagando el aporte patronal. Cualquier persona que tiene un kiosquito está obligado a pagar el aporte obrero, que es un porcentaje, y el aporte patronal, que significa un 100% del aporte que va al BPS. Ese aporte está constituido 50% del aporte patronal y 50% por el aporte obrero. Estas instituciones están exentas de ese pago, lo cual mejoraría muchísimo si aportaran al BPS como debían aportar y no estaría tan desfinanciado el BPS, ¿verdad? Yo creo que podrían estar exoneradas las mutualistas, pero son dos, aquellas en donde el patrimonio es de los usuarios, no de todas estas instituciones cuyo patrimonio es de los médicos. O sea, en este país lo que más tienen son los que menos pagan. Lamentablemente es así. La reforma al sistema de salud en Uruguay, la creación del FONASA, el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿aportaron avances en favor de los usuarios o Sí. aún queda mucho para hacer o hay algunos detalles a corregir? No hay detalles, hay tremendos agujeros, porque la intención es buena, o sea, la intención es buena porque está plasmada en la Constitución. O sea, el derecho a la salud es un derecho que está en la Constitución. Por lo tanto, no se hizo nada que no esté en nuestra Carta Magna. Pero para que todo sea igual, que todo el mundo tenga el mismo derecho, había que ver drogado el lado 40. Porque una cosa es que, por ejemplo, ella viene y se atiende conmigo, tú te atendés conmigo en forma privada y yo te cobro la consulta, estoy en mi derecho de cobrar la consulta. Pero cuando yo pertenezco a una institución privada, en donde el Estado me da la cápita, o sea, donde el Estado es el que te aporta y te cobra para darte a vos, y te pagan sueldos de 850.000 pesos más por mes, con el aporte de los trabajadores, eso no está bien. Está bien que yo con mi honorario particular que te atienda, sí señor, pero no cuando el Estado es cómplice de esta situación y está aportando sin modificar los estatutos de esas instituciones. Las tenían que haber obligado a que todas fueran verdaderas mutualistas y donde el capital social, es muy complejo esto, pero a veces no hay interés en analizarlo, donde el capital social fuera de los afiliados, como hay algunas, poquitas, me olvidé de una, el Círculo Católico es una mutualista, en donde el patrimonio es de los afiliados. O sea, hay en el debe muchísimas cosas, y mientras no se mejore eso, no puede ser que estas instituciones con tremendos fines de lucro no aporten al Estado el aporte patronal. Pero eso lo saben todos los legisladores, no me digan que no saben eso. ¿eh? Pero bueno, así estamos. Todo eso hay que cambiarlo. Cuando acá hubo un gobierno distinto al que hay ahora, muchos pensamos que esas cosas iban a cambiar, pero todo siguió más o menos igual. Bueno, en Argentina, que yo estoy hace muchos años, el sistema es distinto. Acá en Uruguay hubo un tiempo que el sistema era similar. Allá existen las instituciones médicas que brindan la asistencia médica, pero no son medicina colectivizada. Son instituciones que brindan asistencia, como análisis, placa, tomografía, todo lo que hay relacionado a la medicina, que es la atención médica, primaria, secundaria, etcétera, y todo lo que es el aporte de la atención médica, que es
Cuando yo veo un paciente, el análisis es para certificar lo que la clínica me enseñó o pude encontrar. Todo eso lo brindan las instituciones, pero quienes manejan el sistema no son las instituciones de medicina colectivizada, son los gremios, mediante, por ejemplo, allá está PAMI, por ejemplo, que es una institución muy importante, que son las que hacen los convenios con el Estado y que le brindan a sus afiliados la asistencia por medios de contrato y contratan a las instituciones médicas que le brindan la asistencia. No sé si me explico. Antes acá existía así. Después se formó ACE y cuando vino la dictadura se disolvió y se transformó en DICE. Y ahí quedó en donde casi toda la asistencia que brinda el Estado por medio de ACE, o sea, por medio de los hospitales, o brindan estas instituciones que es semi-privada, porque el aporte, en realidad, el gran aporte del capital, se lo da el mismo Estado, descontándole al trabajador de su sueldo para pagar, si vos sos trabajador, tenés un descuento que va volcado, ya sea al hospital, si vos elegiste en el hospital, estoy hablando de Uruguay, o a las instituciones de medicina colectivizada. En Argentina eso lo hacen las obras sociales. El Estado le vuelca las obras sociales, no a las instituciones. Y las obras sociales se encargan de contratar por medio de las instituciones médicas la asistencia de los usuarios. O sea, el sistema es totalmente distinto. Parece parecido, pero es distinto. No sé si soy claro en la explicación. Doctor, usted para Uruguay mencionó la cápita. ¿Nos podría profundizar en el concepto de cápita y cómo esa cápita suele ser distinta según las edades y los sexos? Claro, la cápita quiere decir por persona. Cuando nosotros referimos, cápita es personas. Y según, y las cápitas tienen, es verdad, tienen distinto valor de acuerdo a la edad, de acuerdo, no sé si al sexo, pero sí. A veces el sexo incide, doctor, porque por ejemplo no es lo mismo una cápita que paga un hombre de 25 años que una mujer que está en edad de procrear. Sí, pero no sé cuál es bien la diferencia. Yo en esos detalles no estoy. Cápita se llama a lo que se aporta por cada persona. Es probable que sea distinta. En un tiempo era similar lo que pagaba una persona, un hombre de 25 o una mujer de 25. Puede ser que ahora se le descuente más a uno que a otro, ¿verdad? Es decir, pero en definitiva la cápita se refiere el aporte por persona. Cápita es un sinónimo de persona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace el Estado? ¿Cómo le paga el Estado, por ejemplo, a la institución de medicina colectivizada de Paysandú? Tanta cantidad de personas que pertenecen a tal fábrica aportan por esas personas y todas esas cápitas significan tanto dinero. Suponete que cada cápita valga 10 pesos y tenga 100 cápitas, esas cápitas el Estado las cobra y después le vuelca a la institución. Así funciona. Por la cantidad de personas. ¿Me explico? Correcto, ahí hay un tema, doctor. Sí. Supongamos que una persona se le descuenta el 3% para el Fondo Nacional de Salud, para el FONASA. Sí. No es lo mismo el 3% de 20.000 que el 3% de 60.000. Y tienen los mismos derechos a la salud. Por lo tanto, el FONASA a la hora de repartir, reparte con un criterio distinto al que recauda, me parece. Sí, el tema es muy complejo porque en este momento, el año pasado, por ejemplo, ya que tocaste ese tema, un tema muy delicado y que he leído sobre el tema, el FONASA está necesitando anualmente 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares anuales
que saca de rentas generales para poder sostenerse y dar la salud que da a los uruguayos. Aunque te parezca mentira, esa plata, y eso no lo dice, pero es así, ese montón de guita que Rentas Generales le brinda al FONASA para mantener la asistencia que da, un 50% de ese dinero que falta va a las instituciones de salud y otro 50% al bolsillo de los médicos. Y así estamos. Doctor, 500 millones de dólares anuales van al bolsillo de los médicos. O sea, si no cambiamos eso, un ministro de uruguayo de Economía que dijo que la inversión que se hace de eso es por salud y no habría que tocarlo. Es consciente que está desfinanciado. El FONASA está totalmente desfinanciado. Pero la mitad de ese dinero va al bolsillo de los médicos, de las instituciones médicas y de los médicos de mucho dinero. Yo no estoy en contra de mis colegas, pero eso es la realidad. Eso es la realidad que pasa en este país. Entonces, para cambiar y que más o menos tengamos un poco de igualdad, hay que cambiar mucho. La reforma de salud quedó ahí. Se mejoró algo porque se mejoró el derecho de todo, tener el derecho a tener salud. Pero las cosas importantes no se mejoraron. Y no sé hasta cuándo vamos a seguir desfinanciados para poder mantener este sistema. Ya te digo, uno de los agujeros del sistema es que estas instituciones de medicina colectivizada, en donde yo lo escucho al secretario de gobierno, al secretario dice mutualista, o sea, ignora que no es una mutualista. No son mutualistas. Mutualistas son aquellas en donde el patrimonio de la institución está a nombre de los afiliados. Y ya te digo, no son mutualistas, son instituciones de medicina colectivizada y con fines de lucro, donde el Estado por muchos años le ha permitido que no hagan el aporte patronal. Y eso es una tremenda desfinanciación. Pero no la tiene la culpa el chancho, sino quien enrasca el lomo. Lamentablemente es así. Y la gente no quiere escuchar estas cosas. Porque más vale que hablemos de fútbol, que hablemos de otras cosas. Porque la verdad que no quieren escuchar estas cosas. Lo mismo pasa con el tema de la pandemia. Nos han metido mucho miedo. Es verdad que el virus existe. Es verdad que hay que cuidarse. Pero no seas malo. Por un tapaboca pasa el 50% del virus. También es cierto, que no lo dicen, que lo que importa es la carga viral. Por eso que está bien el distanciamiento, está bien cuando hay reuniones se use tapaboca, pero tenemos que decir la verdad de las cosas. Porque la verdad siempre es una sola y la mentira siempre tiene patas cortas. Lo mismo que le dicen a los muchachos que usando preservativo están inmunizados de tener el SIDA. Por el poro del preservativo pasan más de 40.000 micras de virus. Lo que es cierto pasa lo mismo con el tapaboca. Algo te va a cubrir, pero no te va a impedir que no te enfermes. Es decir, el conocimiento es lo importante. Estudiar, el leer, el decirle no, espera un poquito. No te relaciones con gente que está enferma. Pasa lo mismo con esta pandemia. No nos juntemos sin cuidado. Cuidémonos, porque es un virus importante. Pero se muere mucho más gente. Por ejemplo, se mueren en Uruguay por suicidios 2 personas por día, más o menos. Desde el 13 de marzo que empezó la pandemia a hoy, poner casi 13 de agosto, ¿cuántos van 160 días? Se han muerto por suicidio 360 personas. Por ejemplo, más o menos. Por ejemplo, doctor, por ACV, ¿cuántas personas han muerto? Bueno, se mueren en Uruguay, se enferman 6 personas por día por ACV, de las cuales se mueren la mitad. Y esas que quedan enfermas, más vale muchas veces preferir morirse porque quedan en condiciones muy invalidantes, ¿te das cuenta? 6 por día. Entonces ahí hay que atacar las causas. Y las causas del suicidio.
Y en cambio creo que se han muerto 37 personas de que empezó la pandemia. Contra, hablamos de cuántos, 300 personas que se han suicidado. 6 por 300, 250 personas que se han muerto por ACV desde que empezó la pandemia. ¿Me explico? O sea, está bien, pero no nos metan miedo. ¿Eh? No puede ser que una persona vaya dentro del auto con los vidrios cerrados y con el tapaboca. Se hace mucho más daño con el tapaboca que si fuera con el COVID-19. ¿Me explico? Ni tanto, ni tan calvo que se le vean los sesos. Es mi opinión de todo esto, ¿verdad? Ya que hemos tratado, ya que hemos tratado algunos temas que pueden ser polémicos, vamos a tratar otro y le invito a que me comente cuál es su opinión sobre la eutanasia. Bueno, nosotros en cierta manera en Uruguay hay mucha hipocresía en eso, muchísima hipocresía, porque en cierta manera muchas veces disimuladamente se aplica la eutanasia cuando el paciente, cuando los familiares piden que ese paciente no sufra más. Yo creo que la muerte es parte de la vida. Para vivir hay que vivir dignamente. La decisión de una persona de decir, bueno, si sabemos que no va a vivir más de tanto porque se va a morir, entonces ayudémoslo a morir dignamente. Eso es lo que yo pienso. Es decir, no es una cosa sencilla, porque los médicos estamos para salvar vidas, pero prolongar la vida de alguien que sabemos que se va a morir, que está en plena agonía, eso no es medicina, eso es tortura. Tortura psicológica para los familiares, para el individuo que se va a morir, porque sabemos que se va a morir si la vida no es eterna. Si tiene alguna esperanza de vida, bueno, hay que hacer todo lo posible para que pueda vivir. Pero a veces no hay esperanza de vida. A mí me ha pasado en mis primeros años de medicina de emergencia, porque yo me formé en la Facultad de Medicina de Montevideo. En mis primeros tiempos hice traumatología, después hice reumatología, después trauma, y después fui a Morón y hice la especialidad de terapia intensiva y de emergencia en el Colegio Médico de Morón. Yo estoy colegiado en el Colegio Médico, estoy colegiado en dos colegios, en el Colegio de Morón y en el Colegio de Avellaneda, porque soy el director de Cariosur. Pero en mis primeros años realizaba muchas emergencias en la calle y me tocó reanimar a personas que estaban en paro y que salían del paro, pero que no recuperaban el conocimiento. Eso era que estaban muertos del punto de vista, eso es muerte física. Estaban muertos porque el corazón latía, o sea, le hacíamos, lo reanimábamos, Muerte cerebral. pero estaban con muerte cerebral. Entonces, una de las discusiones que tuve unas veces con algunos enfermeros, porque yo no, una vez que hacía el esfuerzo enorme de reanimarlo al paciente, y me daba cuenta que estaba con muerte cerebral, o sea que estaba muerto fisiológicamente, y lo desconectaba. Entonces me preguntaban, ¿por qué doctor hizo todo ese esfuerzo para reanimarlo una vez que el corazón empezó a latir? Porque está muerto, le digo. El corazón es una parte más del organismo. Su cerebro está muerto. Si le entregamos esto a los familiares, le hacemos una complicación a los familiares, y la persona no va a vivir. Es decir, a eso me refiero, que es lo que uno debe tener conciencia cuando me pasó muchas veces, no muchas veces, pero me pasó unas cuantas veces, reanimar a un paciente
ver que el corazón latía, pero el individuo estaba muerto, entonces no tenía sentido mantenerlos con órganos vitales porque era un sufrimiento, porque la vida no es solo, hay otras cosas importantes, ¿me explico? Doctor, y volviendo al tema del COVID-19 o el SARS-CoV-2 COVID-19, en Uruguay hay una cuestión que a mí me llama la atención, se lo comento para conocer también su opinión. La forma de llevar esta pandemia fue que los pacientes, que los usuarios no concurrieran tanto a la prestadora privada como a la prestadora pública. Esto también ha tenido consecuencias y ha cobrado sus vidas, porque el hecho de que fuera un foco de infección los hospitales, los centros privados de atención a la salud, también tiene una consecuencia. ¿Usted cómo lo ve a este tema? Yo creo que Uruguay manejó bien la situación, bastante bien. Eh, Manejó bien la situación porque evidentemente que ir al centro hospitalario es un caldo de cultivo. Eh, el hecho, como dije hace un rato, depende de la carga viral. Es decir, la gente fue consciente, evitó las aglomeraciones, evitó de que hubiera mucha carga viral y eso hizo de que Uruguay eh, tuviera la posibilidad de tener menos infecciones que lo que pasó en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos. Yo que he estado muchas veces en Estados Unidos y en Nueva York, hay tanta gente, es decir, son ciudades tan cosmopolitas que una persona al lado de otra, y en este tipo de infección es muy importante la carga viral. Si nos reunimos varios que tienen el COVID-19, evidentemente que uno que no la tiene la va a tener. ¿Eh? El Estado en Uruguay actuó bastante bien, porque eh, aisló a los contactos, hizo muchos estudios de PCR, cosa que había que hacer, ¿eh? Para evitar que esa persona contagiara, ¿eh? Y le ha dado buen resultado. Cuando vos no podés aislar porque se infectan mucho a los pacientes con esta enfermedad, evidentemente que esa persona, porque ¿cuál es la característica del virus? Este virus no tiene una gran mortalidad, pero tiene una gran morbilidad. ¿Qué diferencia entre mortalidad y morbilidad? Morbilidad es la posibilidad de infectar. Es un virus que infecta mucho. Pero se muere poca gente. Se muere más gente, hablamos recién de suicidio, se muere más gente por la gripe común. La gripe común tiene más mortalidad que este virus. Pero como tiene mucha morbilidad, infecta mucho, evidentemente que la cantidad de gente que se infecte puede que aumente la mortalidad. ¿Me explico? Uruguay se manejó bien eso, se manejó coherente en el sentido de no poner medidas restrictivas de aislamiento que tienen sus consecuencias, ¿verdad? Como a eso es la pregunta tuya, ¿eh? Porque acá, como consecuencia de esto, eh, muchísimas operaciones quirúrgicas fueron trasladadas o no hechas, ¿eh? Y esa gente que tiene que haberse operado, evidentemente que se va a morir porque no se operó de un cáncer, porque esa operación fue trasladada, por tema del COVID-19. Es decir, esas son las consecuencias de esto, ¿verdad? Porque en cierta forma eh, hubo mucho temor, mucho miedo, y han metido mucho miedo en la población. Es decir, no es tan así la cosa. Es importante, es una infección, hay que cuidarse, hay que tratar de evitar los contactos de la gente que está enferma, ¿eh? Pero hay que pensar de que se va a morir otra gente, justamente como tú mencionaste, por el hecho de que operaciones quirúrgicas que podían salvar las vidas de determinadas personas fueron postergadas por consecuencia del COVID-19. A esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Algo más para agregar, doctor? ¿Nos quedó algo No, pendiente? no, muchas gracias por venir, estoy a las órdenes, espero que mi aporte haya servido
Y bueno, soy un lector empedernido de estas cosas. Me gusta seguir siempre leer y bueno, he leído, no sé, más de 170 trabajos con respecto al COVID-19 y bueno, y esperemos que sigamos llevando bien las cosas por el bien de Paysandú, de Uruguay y de toda la humanidad, ¿verdad? Y de nuestra parte también nuestro agradecimiento, doctor. Bueno, no, gracias y espero que ayudarte en lo que pueda en todo este tema, ¿verdad?